Ok, esta sería la parte 2 de nuestro video UML y parches. Entonces venimos aquí con el diagrama de clases. Habíamos hablado de relaciones. Y las relaciones se dividen en relaciones de tres tipos. La primera son relaciones asociativas, donde dos clases interactúan, de alguna manera tienen un comportamiento bastante independiente una de otra, se podrían relacionar una instancia fácilmente con otra. Y existen diferentes, podríamos decirlo como un nivel de relación, una profundidad de esa relación que ahorita voy a explicar a través del ejemplo. Por ejemplo, en este caso, tomé de una página que les recomiendo, aquí les voy a dejar el link. Tenemos una persona interactúa con su mascota o con la mascota y cada uno es independiente, hace situaciones independientes, pero podríamos ver como una relación asociativa, o sea, un gana-gana de alguna manera. El segundo tipo de relación que tenemos es de agregación. Pueden haber este tipo de relaciones, donde una clase obtiene atributos de otras clases. Su funcionamiento depende, esencialmente, y su formación depende, su existencia depende de las otras. Por ejemplo, una mesa depende de las tablas de madera que se le peguen. Si no hay tablas, pues seguramente no habría mesa en este caso. Entonces son indispensables para su existencia. Tengan muy en cuenta porque aquí hay un hilo muy delgado entre lo que es agregación y la que continúa. La composición. La composición es algo similar a la agregación, digámoslo, algo similar, pero con mucho cuidado, aunque iría mucho más hacia el tema asociativo. Pero quiere decir que un elemento podría existir de pronto sin esos componentes, sin esa clase que está ahí asociada, no asociada, de la clase de la cual se compone, pero pues son de vital importancia. Por ejemplo, un vuelo, yo podría tener un vuelo sin composición, sin pasajeros, seguramente ustedes dirán que sí, un avión puede volar, puede darse un vuelo que no lleve pasajeros, o el número de pasajeros, pues se componen, un vuelo se compone de pasajeros para poder hacer, entonces podríamos ver eso como un ejemplo. También depende del entorno y cómo estés definiendo el problema. Tercero, vamos a tener herencia, que por ahora en los ejercicios no lo vamos a ver de manera directa, pero la herencia es simplemente que a través de la definición de una clase yo puedo generar muchas otras clases. Por ejemplo, en el caso de enemigos, yo puedo tener un patrón de los enemigos, porque los enemigos en un juego, por ejemplo, siempre están restándonos puntos o quitándonos la vida. Pero hay diferentes tipos de enemigos con diferentes atributos, entonces podría ser una clase madre, digámoslo así, una clase básica, se llama una clase superior, o la superclase, y esa clase empiezan a heredar empiezan a crear otras clases que ya tienen actividades particulares, como en el ejemplo tenemos un animal y a partir de la clase animal pues han heredado otras clases. Por ejemplo, un pez finalmente es un animal, pero el pez nada, un perro ladra, un gato maulla, entonces son las características diferentes de cada una de estas clases que han heredado de animal, porque finalmente un animal respira, y podría responder, por ejemplo, un nombre, aunque no me imagino un pez. Sí, buscando a Nemo. Podría ser, claro. Ok. Vamos con la siguiente. En este caso hay una dependencia. Quiere decir que para poder que se ejecute una clase o que una clase exista, necesita para su funcionamiento de otra. Por ejemplo, para poder hablar de una pasarela de pagos debe haber un gestor de pagos. Hay una dependencia entre estas dos clases. Y ahí tendríamos nuestras 5 tipos de clase. Pero la mejor forma de verlo es a través de un ejemplo. Y con esto terminaremos este video. Ahora sí viene lo chido. Entonces tenemos un juego que discutimos en clase. Esto tocó reacomodarlo por el tema de clase. Estoy utilizando la misma imagen que nos ofreció nuestro compañero, nuestro estudiante. Y por favor coloquen mucha atención. Primero vamos a abstraer del juego, no vamos a hacer el mismo parches, vamos a hacer un parches de parches. O sea, viendo parches decidimos hacer un juego similar. Vamos a implementar los diagramas
de las estructurales, de la estructura, en este caso el diagrama de clases, a partir de él. Y hemos dejado por fuera cosas como dar regalos, por ejemplo, llevar un control de el dinero que tiene el jugador. No sabemos cuántas gemas tampoco tiene, no hay nada de manejo de gemas, no hay nada de chat entre los dos, no se van a poder mandar emoticones ni colocar, simplemente se van a dedicar a temas asociados directamente con el juego, ¿ok? Con esa salvedad vamos a mirar la siguiente información. Hemos descubierto unas clases. Primero, la clase, unos objetos y los cuales los hemos convertido en clase. Hemos hecho la abstracción. El primero son fichas. Este juego está compuesto por unas fichas que son las que se mueven. En este juego también observamos que hay dados, como los ven allí, son un objeto que no tiene relación con las fichas, pero no dependen de ellas, como vamos a ver ahí. También hay unas casillas, ese tablero hay unas casillas, y esas casillas también componen el juego, se nos llevan el tema. Tenemos un jugador, ya, personas que se van a conectar, que digo personas, pero podría ser contra la máquina. Es más, si no estoy mal, si no juego rápido, pues la máquina entra a jugar por mí. Entonces tenemos un jugador. Y cuando digo un jugador no me refiero a uno solo, sino que tenemos un objeto jugador y necesitamos un tablero en este caso con lo que vamos a diagramar. Después de tener esas 5 clases, vamos a entrar a mirar algunas particularidades. Primero, la clase ficha tiene unos atributos y mucho cuidado porque aquí empezamos a mirar lo que vimos en el video anterior y lo vamos a definir de manera bastante despacio, con paciencia, y espero que quede claro. Si no queda clara la explicación, después de que hayas visto varias veces el video, déjame tus comentarios al final acá en la parte de abajo del video para que todo salga bien. Y ya veremos cómo hacemos para poder explicar. Ok, volvemos. Los atributos tienen una estructura donde viene la visibilidad, el nombre, el tipo de atributo y el valor que le asigno a la hora de crear un nuevo objeto, una nueva instancia. Entonces, el campo tiene un atributo. Examinemos entonces cada uno de los atributos de la clase ficha. Primero, tenemos un método protegido que va a tener un identificador, un ID, donde la primera ficha que ingrese para un jugador va a ser la 1, la segunda la 2, la tercera la 3 y finalmente la 4. Cada jugador va a tener un número de fichas y comenzarán con el 1, 2, 3. Este número lo asignará el sistema. Por tanto, este número no podrá ser cambiado después de que el sistema lo asigne. En ese caso digo yo que el atributo es protegido, no se debe cambiar después de haber sido asignado. Porque no tiene razón de ser que la ficha 1 se vuelva la ficha 4, se vuelva la ficha 3, no va a suceder eso. Entonces ese atributo es protegido, después de que la cree no va a cambiar. Ojo, después de que cree la instancia no va a cambiar, por eso está protegido. Tenemos un atributo que es privado. La mayoría de nuestros atributos, la mayoría, pueden ser privados, podrán ser privados y públicos. Ya explicaré por qué los hago generalmente privados, para evitar que desde afuera se modifiquen. Ahorita les muestro que sí se pueden modificar, pero solamente desde dentro de la misma clase. Entonces dije que vamos a determinar una ficha en qué posición se encuentra. Inicialmente vamos a aclarar que la ficha, bueno, me faltó un atributo que caigo en cuenta ahora y lo voy a comentar, pero no está en la gráfica. Recuerden, no está en la gráfica y vamos a tener que, recuérdenlo, casa. Si no lo coloco en el video, luego me dejarán en los comentarios, casa. Había dicho que la ficha tiene una posición y la posición de esa ficha es 0. La posición inicial, cuando arrancamos el juego, la ficha está en la posición 0. Ya les explico cuál es la lógica que le hemos colocado a esta parte. Luego tenemos otro atributo que se crea a la hora de crear el objeto, que es el color. Y el color también es protegido porque no cambia una ficha de color, durante el juego. Siempre va a tener el mismo color. Va a tener un elemento privado que es un skin. Esto lo voy a dejar abierto y no lo vamos a implementar. Es simplemente para que, pues si quiero cambiar el dibujito de la ficha, lo pueda cambiar. No lo vamos a implementar. Simplemente es para que vean que en ese caso es un elemento privado, porque sí se puede cambiar, puedo cambiar, aunque, ojo, podríamos hablar de que ese elemento también es protegido. ¿Por qué? Porque eso es cuando ya comenzó la partida. Después de comenzar la partida no podría cambiar la piel. Entonces creo que ese atributo sí debería ser protegido. ¿Listo? Miren cómo vamos corrigiendo a la hora de analizar. Luego continuamos con el estado. Y el estado, quiero saber la ficha en dónde está. Si está en la casa,
o si está jugando o si ya terminó, para saber esa ficha en dónde está. Son unos estados que voy a utilizar. En esta parte no lo vamos a usar, pero yo podría tener en cuenta el diagrama de estados para determinar cuáles son los posibles estados o la máquina de estados, por qué estados va a pasar esta ficha y de dónde a dónde puede pasar. Por ejemplo, no sería lógico que una ficha pase del estado de estar en la casa inmediatamente a estar finalizado o ganó o terminó. No podría pasar de la casa a terminó. De la casa podría pasar a jugar, de jugar a la casa, de la casa a jugar y finalmente de jugar seguramente podrá llegar a terminar. Pero si ven cómo es el diagrama y el salto de diagramas de estados, espero que quede claro allí. Vamos al siguiente y entonces ahí tendríamos todos nuestros ¿quién? Nuestros atributos. Tendríamos entonces luego nuestros métodos. Los métodos están asociados a los diferentes atributos que tenemos en esta ficha. Tenemos el método constructor. Todas nuestras clases van a tener un método constructor. ¿Qué es el método constructor? El método constructor es el que se ejecuta cada vez que le decimos, vea, necesito una nueva instancia de esa clase. Como necesitamos crear un nuevo objeto, instanciarlo de esa clase, el método que se ejecuta se denomina método constructor. Cada vez que vamos a crear un nuevo objeto, ese método se denomina objeto constructor. Ojo, estos diagramas de clase luego tendrán una modificación porque nos faltan unos temitas por dar, muy pocos, pero ya estamos entrando en materia de manera fuerte. Luego tenemos otro método que se llama mover. Mover va a modificar la posición. Ojo, a través de mover yo modifico la posición. Por eso es que la posición es privada, porque solo las puedo, esos elementos o esos atributos privados, solo los puedo cambiar a partir de mis métodos, de los métodos que tenga esta clase. Es muy poco común ver atributos públicos porque el atributo público podría ser modificado desde afuera, sin necesidad de pasar por estos métodos, y lo ideal es que los atributos se modifiquen a través de los métodos. Entonces yo podré moverme y con moverme pues voy a ir cambiando la posición, y también puede ser que gracias a este movimiento yo cambie ¿a quién? A el estado. Ok, listo, continuemos. Él tiene un método que se llama posición y este método va a devolver un entero. Bueno, en este caso el método constructor no devuelve nada. El método mover, move, va a devolverme un entero que me dice dónde está, pero yo puedo preguntar en algún momento cuál es la posición de una ficha y eso lo hacemos con este método posición. Luego, vuelvo y le repito, vamos a hacer unas adiciones a esta clase para que quede mejor. Y finalmente tenemos un método que se llama colisión, que detecta si este señor se está estrellando con algo, si llegó a alguna parte donde está algo, porque cuando entren en una casilla donde esté ocupada, pues va a haber una colisión de algún tipo, ya les explicaré eso, o que bloquean con la llegada de él, o que mata, eso lo vamos a detectar, y él me va a devolver aquí un booleano para decir si hubo colisión o no hubo colisión. Eso es lo que hace una ficha. La ficha se mueve y luego en otro momento pues sucederán otras cosas. Tenemos la otra clase que es dado. Dado también tiene unos atributos. Ese atributo va a ser un valor, va a ser un jugador y va a tener un estado. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que un jugador tiene un par de dados para jugar. Cada jugador tiene un par de dados diferente. Aquí también pueden tener pieles si quieren colocarle ese tipo de cosas. Yo se los fui obviando. Podríamos también haber aquí tenido un atributo denominado Protect ID para tener la relación de los dos dados que tiene. Sería lo adecuado y más adelante seguramente lo vamos a tener que incluir. Este Protect Player, por ahora creo que cometí el error porque pensé, no vamos a dejarlo de ahí porque no tiene nada que ver el jugador por ahora. Finalmente él sí va a aparecer aquí, pero ya les explicaré en qué momento. Y tiene un estado. Un estado es porque cuando estoy en mi turno muestro los dados, cuando no, pues no los muestro. Entonces quiero tener un estado en este caso. Eso es el dado y tiene un método constructor. El método constructor para crear el dado, un método para ¿quién? Para lanzar y un método que me va a modificar el valor que se obtuvo en el dato. Luego vamos a ver que este dado funciona de manera particular y va a ser uno de los primeros ejercicios que hacemos a la hora de llegar a Python.
Vamos a la casilla. La casilla va a tener un valor o un identificador. Podríamos dejar solo el identificador. Voy a hacer esos ajustes en el proyecto final. Entonces va a tener un identificador. Ese identificador pues dice que comienza en 1. Aquí no debería tener valor realmente. Y vamos a decir que esa casilla puede ser normal. Puede ser, este es el tipo que es normal, que es la casa de alguien, o que es un seguro. Pueden ser esos diferentes elementos. Y finalmente va a tener un estado. Quiere decir que está libre. Si hay una ficha, nos va a ayudar bastante este tema de la casilla para generar eso. Para poder gestionar la casilla tenemos un método que es el método constructor, y por ahora no le quise hallar más métodos para ganar tiempo por ahora en el diseño. Seguramente tendremos que tener unos 2 o 3 métodos como mínimo. El jugador que tiene una identificación, un nombre, un avatar, que esta es como la imagen, luego les explico qué queremos hacer ahí. Va a tener un color asignado y va a definir una variable también privada que dice que si está o no está en línea, y me va a devolver verdadero si está en línea o falso si no está en línea. Y tenemos unos métodos en este caso. Nosotros construimos el jugador podrá jugar y podremos obtener el valor de esos dados. Son los métodos que por ahora sí han pensado, y más adelante pues miramos a ver qué se puede hacer o qué situaciones vamos a implementar adicionalmente. Realmente a estos 3 últimos no les dediqué tanto tiempo, y hay varios métodos que posteriormente vamos a implementar. Solo quería dar la idea general y llegar a donde ya estamos cerca de generar, que ya el video es largo pero es necesario. Finalmente tenemos un tablero. Y el tablero por ahora no tiene atributos. También podría tener algunos valores que nos van a ayudar y que vamos a agregar posteriormente. Y por ahora tiene un método constructor y también tiene un método de jugar, que vuelvo y les repito, más adelante lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer unos cambios ahí para que sea mucho más interesante la clase y ver cómo se ajusta de manera adecuada. Por ahora el objetivo es UML y un poquitico del acercamiento a Parchis, que fue lo que vimos en clase, para que lo entendamos. Entonces, si volvemos a nuestras diapositivas vistas en clase, uno podría pensar lo siguiente. Primero, nosotros teníamos diferentes tipos de relaciones. Entonces, esta de aquí se denomina, recuerden, agregación. ¿Qué hago en el proceso de agregación? Pues que yo le digo, mire, para que el tablero tenga sentido, ese tablero debe tener casillas. O sea que cada casilla que yo creo, se la agrego al tablero, para que el tablero termine teniendo todas las, ¿qué? Las casillas. Y eso lo vamos a ver posteriormente. O sea, el tablero debe poseer casillas para poder hacer el recorrido. Ahora, muy bien. Con eso superado, yo digo que un tablero está compuesto por jugadores. O sea que estos jugadores hacen parte de esta partida, ¿ya? De esta partida en este tablero. Puede ser que el nombre más adecuado sea una partida tiene un tablero. Podríamos hacer otras clasecitas allí, pero no queremos complicarnos. Por ahora pensemos que, sí señor, para que este juego funcione, necesitamos que haya unos jugadores que están agregados a este tablero, ¿ya? Este está compuesto por casillas y agregado a estos. ¿Por qué? Porque estos tienen un comportamiento bastante independiente. Luego tenemos que para poder el jugador que participar en este juego, pues tiene que llevar un par de dados, y ese par de dados también se los agregamos al jugador, porque el jugador va a poseer esos dados y son parte esencial de él. Sin esos dados pues no va a poder jugar. Algunos dirán, ¿y las fichas? Pues recuerden que las fichas de alguna manera las va perdiendo cuando termina. Entonces las fichas no las agregué al jugador, sino que hice una asociación. Y también pues para buscar que nuestro ejercicio quede lo más complejo posible. Entonces, ¿cómo hago una asociación? La asociación, tengo que definir qué tipo de relación existe cuando hablo de relaciones asociativas. Entonces me pregunto, una ficha singular, una ficha, ¿a cuántos jugadores en plural? Una ficha singular, ¿a cuántos jugadores pertenece? Entonces, una ficha pertenece a un solo jugador.
Ahora pregunto en sentido contrario, un jugador singular, un jugador plural, un jugador, ¿cuántas fichas tiene? Un jugador, ¿cuántas fichas tiene? Pues yo voy a decir que tiene varias fichas. Entonces coloco n. Esto se denomina una relación de 1 a n. En las relaciones de 1 a muchos, yo aquí debería traer el ID de este jugador para saber esta ficha de qué jugador es. El ID de que está en 1 va a ir a muchos. Y allí terminaríamos nuestro proceso de relacionamiento. Al final voy a dejar una imagen que pueden encontrarla en la plataforma de la universidad, donde está este diseño con los ajustes que comentamos en el video, para que tú lo tengas, lo revises y hagas un análisis. Importante, este tema debe quedarte muy claro. Haz el ejercicio, mira qué atributos adicionales puedes colocarle o que se nos quedaron por fuera, cuáles son los métodos. Si quieres, piensa en un juego bastante sencillo. Cuando digo sencillo es de 2 dimensiones, que son por lo general los más sencillos, y los que tienen que ver con cartas y dados son juegos de mesa, son también fáciles, más sencillos de analizar que juegos de RPG creo que se llaman. Bueno, los de tercera persona o dirección o que tienen demasiados objetos, pues son mucho más complejos por su interacción, sus métodos y sus atributos. Hasta aquí el video de esta clase. Espero que lo aprovechen y nos vemos la otra semana cuando vamos a empezar a trabajar con Python, a familiarizarnos con Python y vamos a implementar este juego. También quiero mermar un poco tus expectativas. No espero llegar a una interfaz gráfica tan rica como esta, pero sí que la lógica que maneja la aplicación en estos aspectos, nosotros la podamos desarrollar en nuestro curso. Que estés muy bien y chao. No había otra manera.